en la primera carta de Juan, donde estamos ya analizando el capítulo 5. Primera carta de Juan. ¿Estamos todos ahí? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ok? Entonces nosotros en este solo versículo vamos a desarrollarlo de una manera bastante extensa, porque tiene la parte B y tiene la parte A y tiene la parte B para podernos dar un concepto más claro de lo que Juan nos está queriendo decir. La primera parte, la parte A dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Me entiende? Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Este es una declaración absoluta, eh, contundente, donde Juan dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, que el mundo no se lo acarrea, no se lo lleva. El mundo no tiene jerarquía sobre el creyente. Entonces, recordemos ahí que hay una gran verdad donde Juan está diciendo, todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿No? Esto es importante, hermanos, entender, porque pues Juan aunque sí es inspirado por Dios, pero Juan está escribiendo en base a las situaciones y circunstancias que están viviendo en las iglesias. Porque en las iglesias hay veces se tiene conceptos que los únicos que pueden vivir una vida venciendo al mundo son los pastores, ¿no? Porque esa es la idea que se tiene. La idea que se tiene que los únicos que pueden negarse, que pueden dejar esto y que pueden involucrarse más en las cosas de Dios, no caer en el sistema monetario, los afanes de la vida y las cosas malas, son los pastores. Esa es la idea que se tiene en las iglesias. Por eso es cuando usted ve a los creyentes sí se pueden dar el lujo de faltar a la iglesia por trabajo, venir tarde a la iglesia por trabajo, pueden darse el lujo de hacer lo que se les da la gana, porque hay esa idea que los únicos que pueden vencer al mundo, dice, son los pastores. Y esto no es algo solamente de una congregación, eso es general. En todas las congregaciones, el mayor porcentaje de los creyentes tiene esa idea. Y es por eso que usted va a ver a los creyentes que tienen vidas inestables en cuanto a su firmamiento espiritual, ¿no? Los únicos que no pueden estar al celular son los pastores, los únicos que no tienen que ser los únicos que no tienen que involucrarse son los pastores. Y es que esa es la idea de la iglesia. Pero como el miembro dice, no, pero como yo soy un simple miembro y no tengo cargo, entonces yo sí puedo hacer como se me da la gana. Y ese problema, el problema que la mayoría de creyentes dentro de una congregación no entiende, es el que ha nacido de Dios vence al mundo. El que tiene esa filosofía, hermanos, es una persona que es dominada por el mundo. Por eso es que vive una fe inconstante. Por eso que lo que le mueve es el sistema del mundo, no le mueve la fe. Por eso ahora vamos a entender por qué Juan dice, ¿no? El que ha nacido de Dios o el que es nacido de Dios vence al mundo, y esto dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, eso ya lo vamos a ver, pero esto es contundente, esto es maravilloso. La parte B es
impresionante la aplicación a la que Juan le está dando como resalto a la parte A. Porque tenemos esa falacia, ¿verdad? Esa mentira diabólica tenemos la gran mayoría de creyentes. Por eso es que, como le vuelvo y le digo, desgraciadamente, el mayor porcentaje de creyentes piensa eso, ¿no? No, es que como yo no soy el pastor, yo puedo, eh, el pastor es el que tiene que hacer todo. Le digo en un sentido general, no, no exclusivamente, no, o sea, ese es un sentido general para que no se vayan, nadie se vaya a ofender o pensar mal, ¿no? Ese es un sentido general, esa es la idea que quizás se tiene. Por eso es que somos inestables en nuestras vidas espirituales, inconsistentes, indisciplinados porque no tenemos la aclaración específica de lo que significa ser un verdadero creyente. Y un verdadero creyente, el mundo no lo puede manejar, el sistema del mundo, ni las preocupaciones, ni las deudas, ni los afanes, ni los problemas, ni la tentación, nada lo puede manejar porque es nacido de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, cuando nosotros entendamos eso, ¿me entiendes? Cuando nosotros entendamos eso, las cosas que vamos a hacer en cuanto a lo que se refiere en el sistema eclesiástico, la vamos a hacer en excelencia, porque entendemos que Dios demanda excelencia de nosotros y tenemos que hacerlo como para Dios. Y eso requiere de excelencia. Incluso Dios nos dice por medio de Pablo que hagamos las cosas sin quejarnos y sin molestarnos, ¿verdad? Para los creyentes tiene que ser un deleite asistir a la congregación puntuales, a los estudios puntuales. Y eso tiene que ser un deleite, un placer, una gran bendición. Lo más importante, leer las escrituras, orar horas enteras, tiene que ser un deleite. Dejar de lado todo tipo de distracciones, eso tiene que ser un deleite. Ese es el que ha nacido de nuevo, perdón, el que ha nacido de Dios. Vence al mundo, hermano. Pero el que no ha nacido de Dios, pues sabemos qué es lo que le mueve su vida, ¿no? El problema es de que si no se llega a una estabilidad, una madurez espiritual y siempre se está, periodos sí, periodos no, depende la situación, la circunstancia, depende el tráfico, dicen algunos, ¿verdad? Depende, no sé si no me llaman al trabajar, depende, siempre todo depende. Por eso es que nosotros hemos tratado de ayudar y vamos a seguir ayudando a la congregación, que pues a la hora del culto, digamos, hay 3 minutos de, ¿cómo se llama? 3 minutos, digamos, de comprensión, ¿no? O sea, a las 9, 9:03, ¿quién pasa de 9:03? Ya no se admite, ¿no? Ya no se va a admitir. ¿Quién se pasa después de los 3 minutos? No se admite. En el culto de los domingos a las 3:30, 3:33 se cierra la puerta, tampoco se admite, a menos que sean nuevos las personas. Esas son prioridades muy importantes que todos tenemos que entender. Eso es un sistema para ayudarnos a seguir creciendo. Como Pablo le decía a los corintios, lo que estamos haciendo no es querer dominar su vida, sino que puedan desarrollar su fe en las cosas de Dios. Eso es nuestra intención. No, no es dominar la vida de nadie, simplemente desarrollar su fe. O sea, amar, los ayudamos a llevar, a amar más a las cosas de Dios que vivir una vida indisciplinada. Y eso es lo que tenemos que llegar a entender, hermano, por favor.
Eso es un orden, eso es una disciplina que todos nosotros sabemos que esta congregación lo maneja de esta manera. O sea, no es nuevo, esa es una dirección que lo tenemos de hace años. No nos estamos inventando nada y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Ese es el sistema de esta congregación. ¿Ok? Cada congregación tiene un propio sistema, ¿verdad? Que nos adaptamos al sistema bíblico que nos permite desarrollar la disciplina, claro que sí. Para con un solo propósito, pues, de ayudar a los hermanos a ser responsables. Porque nadie, pues, y yo no creo que en ningún trabajo le dejarían llegar tarde todo el tiempo, pues les podía permitir una, dos, tres veces. Pero de ahí le dicen, pues, o llega temprano o lo corremos. ¿Me entiende? Entonces no vayan a pensar que la iglesia sí me puede dejar hasta o hacer lo que se me da la gana, no. Ahora, hay un sistema que se maneja en este mundo que está programado, como estamos estudiando, que es un sistema anticristiano y que desgraciadamente hay muchos ya anticristos, y que todo sistema que se opone a la doctrina de Cristo, y nosotros vemos que la doctrina de Cristo es solamente dos, la doctrina de Cristo es negarse y cargar la cruz, no hay otro sistema cristiano. Ese es el sistema de Cristo. Quien no está dispuesto a vivir en este sistema de Cristo no puede ser cristiano, porque el mismo Cristo lo dijo, ¿verdad? El que no está dispuesto a esto no puede seguirme. Más antes nos llama a meditar qué es lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros, porque si no, hermanos, vamos a estar siguiendo a Cristo, pero murmurando, amargados, haciendo las cosas por hacer, y eso no está bien. Hay iglesias que enseñan de otro Cristo, uy, hay un montón y pues ahí se llena, ¿verdad? El otro día hablábamos con un hermano, pues me decía, mira, tal persona lo hemos visto así, como un poquito mareado. Sí, le digo, está en una iglesia donde pues me preguntaron, ¿en qué iglesia va? O sea, no, esas personas que están yendo a esa iglesia me preguntaron, hermano, ¿usted conoce? Y esa iglesia sí yo la conozco muy bien. Y pues justamente van ahí porque saben cómo se puede vivir ahí. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que ser coherentes con las cosas de Dios, hermano. Las cosas de Dios demandan excelencia y cada vez crecer y desarrollarnos más, ser coherentes, ser coherentes. Ningún sistema del mundo puede llegar a atraparnos. Ahora, para poder, digamos, corroborar con la primera parte, la letra A, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, en la versión NTV. No sé si lo puede proyectar, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versión NTV. Del 1 en adelante, contexto, vamos a leer. Para poder tener claro, la versión NTV lo traduce perfecto. Perfectamente lo traduce este capítulo, sobre todo este capítulo, es interesante cómo lo traduce la versión NTV. Tomemos atención en la versión NTV. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando moramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y, y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestimos con un cuerpo celestial, perdón, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo.
También eso sirve para refutar el enseñamiento de los testigos, ¿no? Verso 4 dice, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, mire lo que dice, escuche, lo que le estoy tratando de decir es que la primicia de Pablo es lo siguiente, tome atención por favor, es lo siguiente, que nosotros no le pongamos atención a esta vida terrenal, sino a la celestial, porque hay un cuerpo celestial, dice Pablo. Así que si usted quiere seguir teniendo su cuerpo terrenal, ese cuerpo terrenal va a resucitar, pero va a ser condenado en el infierno por la eternidad. Pero el cuerpo celestial es preparado por Dios, por manos de Dios, dice, para los celestiales. Y todo esto tiene que ver, hermano, con los que han nacido de Dios y no aman el sistema del mundo. Porque esta es la desgracia más grande del creyente que quiere tener el cuerpo celestial amando el sistema del mundo, viviendo una vida tan hipócrita, tan mediocre. Porque de eso se trata el cristianismo, de que va a haber una resurrección, va a haber un juicio, va a haber una salvación, va a haber una eternidad. De eso se trata el cristianismo. Por eso es que cuando viene Cristo nos desenfoca del sistema del mundo. Él detesta, odia, aborrece el sistema del mundo. Por eso es que Santiago, ¿se acuerda que Santiago dice, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios automáticamente, porque Dios detesta el sistema del mundo? Pero hay cristianos que en vez de avanzar y desarrollar, que de verdad más amo yo a Dios cada vez más, porque este es el sistema que estamos estudiando, donde Pedro nos dice que tenemos que crecer en el amor a Dios. Cada vez como que vamos más en retroceso y es que no es de asombrarse, como diría Pablo, es que no es de asombrarse porque eso ya está escrito. Pero que desgraciadamente pueda tocar a alguno de nosotros, eso sería terrible. El versículo 4 dice, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queremos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Mire lo que sigue diciendo, ¿eh? Verso 5, si lo puedes subir, hermano. Verso 5 en adelante dice, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, dice, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y ahí ya vamos entendiendo, ¿verdad? Que Pablo está llegando al punto eso de decir, dejen de poner su mirada en las cosas terrenales, sino pongan su mirada en lo celestial. Entonces, verso 8 dice, si estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, ¿por qué entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor? Sigue diciendo verso 9. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo ¿a quién? A Él. Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos. Dios, ¿mi vida es agradable a ti? Porque de eso se trata. Es agradable a ti, Señor, es ejemplar. Mi vida está llevando buenos frutos, Señor. Es como la de Timoteo, que los creyentes puedan decir, esa vida sí es excelente. Qué responsable ese creyente, qué dedicado ese creyente, que lo que dice lo hace, no es que está haciendo como se da la gana. Ese es el discurso que nosotros tenemos que llegar a entender, que nuestra vida está hecha para agradarle a Él. Verso 10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados.
¿Vio? Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que dile a la persona que tú la, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo terrenal? Hoy en día los creyentes viven estresados, amargados, colerizados, preocupados, afanados por el sistema del mundo. Su cuerpo es una desgracia. Y lo que quieren hacer es mejorar el sistema corporal del cuerpo, ¿verdad? En vez de crecer espiritualmente, nos gusta mostrar, exhibir el cuerpo, ¿no? Ahora mira, veamos el verso 11, dice, dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad ante el Señor, dile a la persona que está a tu lado, temible, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Trabajemos con esmero, ¿para qué? Persuadir a otros. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Se está refiriendo Pablo ahí a lo secular? Que claro, que no es que está excluyendo que tenemos que ser responsables en el trabajo. Él tengamos claro el contexto de lo que Pablo está escribiendo. Aquí no está tocando el punto eso de trabajo secular, porque Pablo no está diciendo que seamos vagos. Tanto es cierto que él escribe en otra carta a los tesalonicenses donde dice que el que no trabaja no come. Él no está atacando eso, o no está refiriéndose ahí, sino que se está refiriendo a lo primordial que tiene que tener el cristiano, lo más importante para su vida que tiene que tener el cristiano. Que, mire lo que dice el verso 11, cómo inicia. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero. Ahora la pregunta es, yo vivo una vida, un sistema celestial, porque sé que un día voy a estar delante de Dios y le voy a rendir cuentas, o estoy viviendo como espampanado, sin entender nada de lo que es las cosas de Dios. Por eso es que el cristiano es irresponsable, hermanos, es irresponsable. Ahora, en el Señor trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que nosotros que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Sigamos. Dice, estamos de nuevo recomendándonos a ustedes. No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Eso es lo que tiene que decir la persona, sincero, o sea, una vida dedicada como debe de ser. Verso 13 dice, si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, si parecemos estar locos? Porque la gente decía que él era un loco, hermanos. ¿Sabe por qué la gente decía que era un loco? Porque Pablo se negaba a todos los placeres de esta tierra para dedicarse delante de Dios, porque él entendía que era terrible presentarse delante de Dios. Por eso que la gente lo llamaba loco a Pablo. ¿Cómo puede ser posible que éste haga todas esas cosas por esa ideología? ¿Quiénes lo llamaban loco? La misma iglesia de Corintios. ¿Sabe por qué le tenían un desprecio a Pablo, la iglesia que él la levantó en el nombre de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque para ellos era exagerado, era loco lo que hacía, lo que demandaba y lo que pedía y lo que exigía a los corintios. La iglesia de Corintio, junto con la iglesia de la Odisea, es casi un prototipo a la mayoría de congregaciones que hoy en día encontramos. Porque cada creyente quiere vivir como se le da la gana su vida espiritual. Y los que tratan de vivir una vida radical en su cristianismo, pues lo ven así como lo miran a Pablo, como loco, tonto, torpe.
Él mismo lo dice, o Corintios le dice, yo quizás una de las cosas sí tengo que pedirle perdón a ustedes es que yo no me he aprovechado para nada de ustedes, porque he trabajado con mis manos para mantenerme y para ayudar a otros hermanos. Quizás en eso he pecado, Corintios, le dice, de no haberles pedido para que me mantengan, porque un ministro tiene que ser mantenido por ustedes. Pero ustedes no lo han hecho, pero Dios ha mandado a otras iglesias a que sí lo hagan. Y por eso lo llamaban loco, porque se dedicaba intensamente a las cosas de Dios. Y eso es lo que él está demandando de la iglesia de Corintios. Su mirada de la iglesia de Corintios era terrenal y no salían de ahí, que ya más adelante lo vamos a ver cuando tocamos la parte B de la letra de Juan. Por eso el verso 13 dice, si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes, ¿verdad? Porque ese es el concepto de los creyentes hoy en día. Dicen, no, 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 yo pasar hambre, pasar necesidad, pasar apuros, pasar aprietos. No, 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 no. Yo soy sabio y entendido. Prudente lo llaman, ¿ven? Lo llaman prudente. Porque quien vive el evangelio como Dios manda, lógicamente lo van a llamar así, pues hermano. Van a tener ese calificativo. El mismo Cristo dijo, ¿no? Que los que viven de acuerdo a las cosas celestiales, él mismo dijo, el mundo los va a aborrecer, porque el mundo, ustedes no son del mundo. Verso 14 dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Ahora ya comienza a atacar a los corintios, porque los corintios también pensaban como los creyentes de hoy en día. Pensaban que los únicos que tenían que vivir el cristianismo radical eran solamente Pablo y los otros. Y a la misma vez lo llamaban locos. Pero Pablo está diciendo, no, no, esa locura, ese evangelio de locura lo tenemos que vivir todos nosotros. Todos nosotros, porque mire lo que dice, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Entonces, Pablo está diciendo, también ustedes tienen que entender que Cristo murió por ustedes y ustedes tienen que morir a su vieja antigua manera de vivir. ¿Y en qué estaba enfocada nuestra manera de vivir antes que vengamos a Cristo? En lo terrenal, solo lo terrenal. El verso 15 dice, Él murió por todos para que los que reciban, mire, para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. A eso se refiere cuando Juan dice, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué vence al mundo? Porque está en Cristo, a una nueva vida, ha sido llamado, ya no vivir como antes. Él murió, verso 15, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Ningún creyente puede vivir para sí mismo, hermano. Ningún creyente puede tener mayor responsabilidad que su responsabilidad espiritual. Ningún creyente puede tener mayor objetivo que su vida espiritual. Ninguno. Ninguno. No puede haber algo o alguien que lo desenfoque de su responsabilidad espiritual. Y ya vaya a ver usted, ¿verdad? No, yo sé que estoy bien así. Usted puede decir todo lo que se da la gana, pero el discurso cómo demarca su, su testimonio. Porque es importante que usted pueda preguntar, ¿verdad? A los demás, ¿cuál es mi testimonio, mi manera de vivir? ¿Cómo es hermano? ¿Cómo es hermana? ¿Está bien delante de los ojos de Dios? ¿Qué cree usted? Un poco, un poco de humildad se puede preguntar, ¿verdad? Porque delante de los ojos uno puede decir, no, yo estoy bien, así como estoy, yo sé que estoy bien, Dios conoce mi corazón. No, no, sería bueno que usted y cada uno de nosotros podamos preguntar a los hermanos, hermano, ¿cómo es mi testimonio?
¿Cree usted que soy de apoyo, de ejemplo para su vida? ¿Cree usted que puedo hacer algo para las cosas de Dios? ¿Califico? ¿Me entiende? Eso es lo que tenemos que preguntarnos entre nosotros, porque si uno se considera a sí mismo, pues hermano, puede creerse hasta un querubino puede creerse. Y es cosa que tenemos que preguntarnos. Mi vida es excelente, es disciplinada, es coherente, que lo que digo lo hago. ¿No? Así que en el verso 15 dice, no, ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo que murió por nosotros. Así que, verso 16, así que hemos dejado de evaluarnos a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Verso 16. Perdón, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Vio? Ahí termino. Ahí lo más, hermano. Verso 17 dice, ¿no? Ahí. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice una nueva vida ha comenzado? ¿Será que todavía podemos dejarnos coquetear y vivir por el mundo, los afanes del mundo, el sistema del mundo, la moda del mundo, la costumbre del mundo? ¿Ha comenzado una nueva vida en mí? Porque no vaya a pensar que le está hablando a cualquier persona que son del mundo. Pablo le está hablando a una iglesia que tiene una incoherencia en su manera de vivir. Pablo está diciendo, dejen de vivir para el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es una desgracia, es diabólico. Busquen las cosas de Dios, entiendan que Cristo murió por todos y ahora todos hemos muerto para vivir en Cristo. Por eso dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. ¿En qué se ha convertido aquel que pertenece a Cristo? En una nueva persona. Objetivos de Cristo, determinaciones de Cristo, caminar de Cristo, conducta de Cristo, propósitos de Cristo, trabajo de Cristo. A eso se está refiriendo Pablo. Ese es un cristiano donde Dios ha comenzado a obrar en su vida, pero si es un cristiano donde piensa que ser cristiano es dejar de tomar, es dejar de ir a fiestas, es dejar de insultar o de pegar. Si piensa que eso es el cristianismo, está más perdido que cualquier otra persona. El cristianismo no es eso solamente. Es una parte del cristianismo como resultado de nuestra dedicación a Dios. Porque ese es el problema que nosotros calificamos que el cristianismo es el moralismo y no es así. El cristianismo no es el moralismo. Porque hay gente atea que no toma, no roba, no fuma, paga sus impuestos, hasta incluso son más leales que muchos cristianos. No son ni chismosos, ni murmuradores, ni nada. Ansi son hasta dadivosos. Por eso es que eso no califica, hermanos. Hay una vida diferente que vive el que está en Cristo, pone su mirada en las cosas de arriba, busca las cosas de Dios. Su afán es servirle a Dios, agradarle a Dios en excelencia. El que no lo está haciendo, el que no lo está haciendo tendría que preguntarse cuál es su sistema de vida, qué sistema está tirando, conduciendo su vida, o el de Dios o el del mundo, que es diabólico. Entonces, habiendo visto esta primera primicia de lo que nos da a conocer Juan,
de una manera muy contundente. Regresemos a nuestra carta, 1 Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿vio? ¿Por qué vence al mundo? Porque es una nueva persona. Las cosas de antes ya no le interesan. Dios está haciendo cosas nuevas en su vida. Por eso es que es diferente. Ya no es el mismo. El sistema del mundo ya no le atrae. Ahora tiene prioridades diferentes, objetivos diferentes, propósitos diferentes, manera de vivir, de comportarse diferente. Ahora el creyente está dispuesto a glorificar a Dios en su manera de vivir. El mundo ya no le atrae, ya no le coquetea ya. Si usted ya algo que lo que coquetea, tendría que preguntarse cómo está su vida espiritual. Ahora mire, ahora vamos a analizar la parte B donde dice, y esta es la fe, perdón, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entendamos los dos verbos que se utiliza aquí. Primero vamos a ver, vamos a leer de nuevo el verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ya? Eso es automático, hermano. O sea, el sistema del mundo no tiene dominio sobre nosotros. También hay una manera de vivir progresiva que tenemos que nosotros enfrentar a lo largo de nuestra vida cristiana. Y esta es la fe, perdón, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al nacer en Cristo nos saca de un sistema mundano. Mantenernos en el sistema que Dios nos ha puesto, que ya no es el sistema mundano, sino que el sistema celestial, eso depende de la obediencia de nosotros. Él ya nos apartó del sistema mundano. Ahora nos ha puesto un sistema celestial. Por eso es que ahora Juan utiliza un adverbio de verbo progresivo donde dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿de qué se trata ahora esto? Si bien es cierto que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya no es el mismo, Dios comienza a hacer cosas nuevas, el sistema del mundo ya no tiene poder sobre esta persona, el sistema del mundo ya no tiene poder sobre esta persona porque Dios lo libertó de ese sistema. Ahora está en un sistema celestial, en un sistema glorioso. ¿Qué implica, pero, estar en este sistema ahora? En este sistema que Dios nos ha puesto, implica la fe. Implica la fe. Y la fe es práctica. La fe es práctica. La fe es algo práctico. Miren, la fe es el motor del verdadero cristiano. El cristiano que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no tiene fe. Y el que vive sin fe no puede vencer al mundo. Porque para que usted siga progresando en el sistema que Dios lo ha puesto, vamos a llamarlo como lo dice Pedro, ¿no? Del reino de las tinieblas al reino de las luces. Ahora que usted está en el reino de las luces, que Dios lo ha sacado del sistema de las tinieblas al sistema de las luces, al reino de las luces, la progresividad, el avance, es responsabilidad de nosotros. Porque de la manera que le pasó a los corintios nos puede pasar a nosotros. Que ellos fueron sacados del sistema diabólico, puestos a un nuevo sistema celestial. Pero ¿qué sucedió con los corintios? Que ya vamos a analizarlo. Sucedió que dejaron de creer en la palabra de Dios. Y no creer en la palabra de Dios es no vivir en fe. Por eso es que usted ve hoy en día creyentes que escuchan y leen la palabra de Dios y no progresan en su vida espiritual, sino que siempre es como es como una ruleta que siempre giran en lo mismo, en el mismo sistema.
¿Por qué? ¿Estarán viviendo por fe? Y ahora tenemos que entender que vivir por fe no es eso de que Dios diga, yo hoy día me quedo en mi casa y me van a tocar la puerta con una espesa de 100 euros. O yo tengo fe que Dios me va. No, en este aspecto no se refiere para nada a eso, que ya lo vamos a analizar de un rato. Pero les quiero decir, el motor de un cristiano para que progrese en su vida espiritual es la fe. En este sentido, lo que está diciendo Juan, el que no obedece la palabra de Dios no tiene fe, no puede vencer el sistema del mundo. Porque recordemos que la premisa de Juan es esa, ¿no? Donde nos dice en el verso 2 del capítulo 5, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados de obedecer. Entonces, ¿qué es la fe que vence al mundo? La obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra. ¿Qué es la fe que vence al mundo? La obediencia a su palabra. El que cree en la palabra y lo obedece, y según Juan dice, no, en esto demostramos que amamos a Dios, cuando obedecemos su palabra, porque su palabra no es difícil. Ahora, cuando se convierte en difícil, ¿por qué es? A ver, ¿por qué hay cristianos? Dicen, qué difícil, hermano. Qué difícil es vivir para él. Qué difícil es cambiar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque les gusta el sistema del mundo, hermano. El sistema del mundo les coquetean y ¡frag! Se derriten. Ese es el problema del creyente que vive una vida sin sentido, sin propósito, sin progresividad. Cualquier cosa lo desploma, lo desubica, lo desorienta, porque no tiene fe. Y fe no a fe que voy a lograr grandes cosas, por fe voy a tener ese trabajo, por fe me voy a comprar esto, por fe me voy a casar con la Mujer Maravilla. No, aquí se trata la fe de obediencia a la palabra. Por fe vamos a cambiar de pastor. Eso es una fe. Eso podría suceder. ¿No? Entonces, mira lo que corrobora Romanos capítulo 10, verso 17. De ahí vamos a regresar a nuestro texto base. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ah, mira la persona que está a tu lado. ¿Tú oyes la palabra de Dios? Porque el problema puede ser que usted esté ahí escuchando, como un rumor nada más, pero el discurso es oír, que son dos contextos diferentes. Puede ser un rumor la palabra de Dios para algunos, pero que sea algo deleitoso para usted, que le ponga la atención adecuada, el oír la palabra de Dios es algo muy diferente. Qué bonito es cuando hay personas que te prestan atención, esos oyen. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De otra manera dicho, lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos 10, 17, dice, lo que te va a llevar a vivir una vida que Dios quiere es la palabra. Es la palabra. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con la palabra de Dios? ¿Le estoy poniendo atención? ¿Estoy oyendo? ¿O simplemente estoy aquí, escuchar por escuchar?
o leo solo por leer la Biblia. Porque si yo leo, escucho, estudio, incluso hay quienes escuchan hasta otros predicadores, el discurso es, ¿qué sentido tiene si no la vivimos? Si el mundo está encima de este tipo de creyentes, ¿qué sentido tiene que la palabra de Dios te quiera dar fe? ¿Qué sentido tiene? Si lo que va a reproducir y lo que va a sacar de mi vida, la vida que Dios quiere, es la palabra de Dios, que a eso se refiere la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me está hablando y yo no quiero obedecerlo, o sea, no quiero tener fe, sino que lo desprecio, me da lo mismo, me da lo mismo, no importa lo que me hablen, no importa no importa, no importa que lo que diga, no importa. La palabra de Dios entonces me está provocando a obedecerla o a desobedecerla. Porque recordemos, hermano, la progresividad y el progreso espiritual de un cristiano depende de la obediencia a la palabra, porque solo la palabra, la fe que es la obediencia, porque solo la fe vence al mundo. Porque el mundo está detrás de usted, al lado de usted, quizás duerme hasta con usted. Lo sueña, lo anhela. Y para vencer el mundo necesita que ser obediente. Y ya Juan nos ha dicho que obedecerle a Dios no es difícil. Ahora, ¿por qué es difícil para muchos cristianos? ¿Por qué? ¿Habrán salido del sistema del mundo? ¿Por qué varios cristianos no quieren cambiar varios aspectos que la Biblia denuncia? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el sistema del mundo lo tiene embobado, hermano. Los tiene ahí atontados. ¿Cómo pueden vencer al mundo si no quieren obedecer la palabra de Dios? A Escritura hay algunos dicen, ay, es que no sé, pero a mí me gusta, yo sé que eso es mi debilidad, yo sé que eso. ¿Y cuándo cambias, pues? ¿No sabes que no obedecer es terrible? No obedecer es terrible, hermanos. No obedecer equivale a que me gusta el mundo, que me dirija el mundo. Y recuerde que el que gobierna este mundo es Satanás. Y el amor del Padre no está en aquel individuo. Se necesita estar verdaderamente convencido, ¿verdad? Que lo que está en las escrituras es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, el que ha nacido de Dios no le cuesta obedecer, porque cree firmemente que es así como está escrito. No le cuesta obedecer. El que ha nacido de Dios. Porque ha salido del sistema del mundo, porque entiende que ahora en Cristo es una nueva criatura. Dios ha comenzado a hacer nuevas cosas. Su vida ya no es la de antes. Ahora ama un sistema diferente, que es el sistema de Dios. Vive para Dios, vive para agradarle a Dios. Y eso requiere de qué? De fe. Eso es obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír la palabra. ¿Cuántos creyentes oyen? Escucha, 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 escucha. La pregunta es, ¿cuánto estoy obedeciendo yo? Porque el propósito de oír la palabra tiene que tener como resultado la respuesta en obediencia. Eso se llama fe. Por eso dice Pablo, ¿no?
que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera que pueda Dios sacar nosotros la obediencia sino a través de su palabra. No hay de otra manera. O sea que si usted es un desconocedor de la palabra, o peor aún, un despreciador de la palabra, está viviendo de acuerdo a un sistema terrenal. Su vida no ha sido diferente, por lo tanto usted no es una nueva criatura. Las cosas viejas no han pasado. Dios no está haciendo cosas nuevas, porque su sistema es un sistema terrenal. Es un sistema terrenal. Yo no puedo estar diciendo, ay, es que a mí todavía me gusta. Ya tienen como 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años en el Evangelio. Ay, es que yo todavía... Hay algo que no va. Hay algo que no va. O sea, si su vida no ha cambiado de objetivos, de propósitos, de conducta, de manera de vivir, de, de prioridades, entonces tienes un gran problema con Dios. Un gran problema con Dios. Santiago lo dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que usted diga, no, igual Dios me ama, puede usted desarrollar el concepto de Dios como se le da la gana, pero no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es muy estricto y tiene definiciones absolutas. Juan está dando definiciones absolutas. ¿Quién es cristiano y quién no es cristiano? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. En el cristianismo no estamos por puro caso, hermano. No estamos para jugar, perder nuestro tiempo. Y si quiero, quiero, no quiero, no quiero. Si me va, si me va, yo vivo como se me da la gana. ¿Cómo es eso? Para eso uno dice, pues no, a mí el mandamiento de Dios me son gravosos, me fastidian, no sé, no, yo amo a Dios, sí, pero a mi manera. Entonces puede irse a la católica, o tantas otras congregaciones que hay. Porque hay congregaciones donde nunca le van a decir nada, téngalo por seguro. Nunca le van a decir nada. Está bien a la hora que se venga, que haga como quieres, que si quiere bien, como vístase como quiere. Igual, no hay problema. Pero el enseñamiento apostólico no es así. El enseñamiento apostólico es muy rígido, es muy estricto, que solamente está hecho para quienes, para los que han nacido de Dios, porque ellos son los únicos que pueden vencer al mundo. Los que viven en fe, por fe, son los únicos que se deleitan en obedecer a Dios. Son los únicos que pueden someterse a la línea de Dios. Son los únicos, hermanos, los únicos. No están ahí rechinchinando con sus dientes, ¿verdad? Ahora miren, la fe tiene el poder de destrozar el sistema mundano. Mire, vamos a ver 1 Juan capítulo 3, verso 8. Mire lo que dice, ¿eh? 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Y según Juan, en su sistema de enseñamiento, ahora regresamos al capítulo 5, verso 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, ¿por qué solamente el creyente puede vencer al sistema del mundo? Porque, hermano, ha creído en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El que ha venido a este mundo. ¿A qué? A destrozar el sistema demoníaco. Por eso es que el cristiano no puede decir, no, si yo creo en Jesucristo, le di mi vida a Jesucristo, pero Dios me entiende, Dios me entiende, Dios me entiende. No, hermano, para eso apareció el Hijo de Dios, para destrozar el sistema del diablo. ¿Y el sistema del diablo qué? ¿Cuál es? El sistema mundano. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Entonces, si yo digo que Jesucristo es mi Señor, entonces yo ya tengo esa victoria en Cristo. ¿Y cuál es la victoria? Que Él vino a destrozar el sistema mundano, el sistema demoníaco. Eso es mi fe. Eso es mi convicción. Que estoy en Cristo Jesús. Y por lo tanto el sistema del diablo no me toca. No me asusta. Preparado para todo. Hambre, desnudez, frío, maltrato, escasez, sufrimientos, tristezas, golpes, lo que sea. Estoy preparado para todo eso. Porque sé en quién he confiado. Al punto de decir Pablo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ese es el sistema de Dios, los que han entendido, los que han creído en Cristo Jesús, que vino a destrozar las obras del diablo, el sistema demoníaco. Por eso le digo, la fe tiene el poder de destrozar el sistema del mundo, pero no en la fe, en esa fe mística que por ahí hablan barbaridades de la fe. Esta es una fe de la obediencia a la palabra, porque ha creído en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, obedece la palabra. Simple. Esto no es una creencia muerta, hermanos. Mire, el creyente que no vive en victoria sobre el sistema del mundo es porque es un incrédulo y tienen poco el conocimiento de Dios. No sé si me estoy dejando entender. Te voy a volver a repetir. El creyente que no vive en victoria sobre el sistema del mundo es porque es un incrédulo y tienen poco el conocimiento de Dios. Te pueden hablar, puedes hasta escuchar. El discurso es que puedes ser incrédulo a lo que te está exigiendo la palabra de Dios. La persona que no obedece a la palabra de Dios es una persona que es incrédula. No vaya a pensar que es creyente, es incrédula. ¿Sabe por qué? Porque dice, sí, sí es así, pero vive diferentemente. Eso es considerado una persona incrédula. O sea, si hay un creyente que no vive como dice la palabra de Dios, entonces ¿qué es un incrédulo? Y si es un incrédulo, ¿qué está haciendo con la palabra? Menospreciándola, hermano. Menospreciando la palabra. Hoy en día al creyente lo que le asusta más es si va a tener que comer o no comer el otro mes. Si va a tener para pagar la FIT. Si va a tener para mandar a su familia. Lo que le asusta más es qué va a ser de mi familia mañana, mi vejez. Eso es lo que le asusta, eso es lo que le interesa al creyente. ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a comer? Eso es su sistema de la mayoría de creyentes. Algunos están, ay, ¿cómo voy a qué zapato me voy a comprar? ¿Qué reloj? ¿Qué celular? Ese es el sistema, ese es el sistema de este mundo. Ese es el sistema que se ha metido a la iglesia. Ese es el sistema que practica la mayoría de creyentes. Que estamos haciendo inútil la palabra de Dios. Por eso es que no desarrollamos fe. Imagínense cuánta palabra escuchamos de la palabra de Dios. ¿Cómo sería nuestra fe, verdad? Nuestra obediencia. Imagínense. Fuéramos ya querubines, nos hubiera salido alas. Escuchamos y a rato como que no hemos escuchado porque a rato nos peleamos, nos bronqueamos, nos hacemos cosas, ya andamos murmurando. Qué terrible, qué terrible. Ahora miren, podemos decir que el verdadero problema del creyente no es el pecado. Escúcheme lo que le voy a decir y no me malentienda. El verdadero problema, el verdadero problema del creyente no es el pecado que comete en sí, sino más bien lo que le lleva a pecar.
¿Y qué es lo que le lleva a pecar? La incredulidad. El verdadero problema, el más grande problema que tiene el ser humano, hermanos, ¿sabe qué cosa es? No es el pecado que comete, sino la incredulidad a la palabra de Dios, como Adán y Eva. Adán y Eva, el problema que ellos tenían no era el pecado que cometieron. El pecado terrible que ellos hicieron, ¿sabe cuál era? La incredulidad a lo que Dios había dicho. El problema entonces no es eso de que usted tome, fume, miente, engañe, traicione, sea perverso, degenerado, mentiroso, se vista como se dé la gana y sea renegón, iracundo, no sé qué cosa, ¿verdad? El problema no es eso, el problema es que el creyente, eh, al menospreciar la palabra de Dios, se hace un incrédulo y una persona incrédula vive como se le da la gana. Vive como se le da la gana. Imagínense los creyentes si de verdad creyéramos a la palabra y la pusiéramos en práctica, ¿cómo sería, verdad? Qué preciosidad sería el hogar. Imagínense cómo fuera el creyente, la fe que vence al mundo, ¿no? Entonces el verdadero problema no es que el pecado que cometemos, sino qué cosa es la incredulidad a la palabra. Vamos a analizarlo eso de una manera ejemplar en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Mire lo que dice, solo el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué dice? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La versión NTV, mire cómo lo traduce eso, porque hay una palabra muy importante ahí, si alguien lo puede leer. Solo el verso 3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ok. No sé si lo puedes proyectar, hermano, para poder tener. Ok, gracias. Ok, NTV dice, pero temo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo, ¿se qué? Se corrompa. Escucha, esto es muy interesante, ¿eh? Pero ¿por qué se puede corromper la devoción pura y completa a Cristo? ¿Por la astucia de quién? De Satanás. ¿Y sabe cuál es la astucia de Satanás? ¿Sabe qué vale la astucia? Utilizar el sistema mundano. Vamos a estudiar un ratito esta palabra para poder entender lo que nos está diciendo en ese verso. Pablo. Esta palabra que dice corrompa o corrompir. Su definición de esta palabra es, o mejor tiene algunos sinónimos, después tiene la definición. Los de algunos sinónimos es destruir, arruinar, entubiar, seducir, falsificar y viciar. Dígame si eso no es el sistema del mundo que viene al creyente. Dígame que no viene con seducción, con viciar. ¿No ve a la mayoría de creyentes viciosos? Porque son viciosos.
Viene el diablo con un sistema vicioso y ahí están los creyentes viciosos, hermano, en tonterías, viciosos, perdiendo su tiempo en tonterías. Y lo increíble es que cree que eso es normal. No es normal. Te está corrompiendo el diablo. No, pero es normal. Es normal en el sistema mundano. Pero en el sistema cristiano usted no puede perder su tiempo. Dios santo, hoy en día los creyentes saben más de celular, saben más de internet, saben más de todo y menos de la Biblia. ¿Cuánto tiempo se meten algunos creyentes mira, yo sé eso, yo ni siquiera, uno dice, ¿ha estudiado? No, me dedico solo a eso, ahí está perdiendo su, y saben, pues, saben. Y a ver, anda a ver si saben algo de la Biblia. Corromperte en estos significados, destruir, arruinar, enturbiar, seducir, falsificar, ¿y qué? Y viciar. Esa es la palabra corromper. ¿Y qué es lo que hizo el diablo? Destruyó, hermanos, destruyó el sistema que Dios les había dado a Adán y Eva. Y eso es lo que está haciendo con los creyentes, ¿o no? Claro que está destruyendo el concepto verdadero de la palabra de Dios. Claro que está. Por eso es que hay creyentes más viciosos, hermano, seducidos por cualquier tipo de tontería. Ahora, la definición, una de las definiciones dice alterar y trastocar la forma de algo. Interesante, ¿eh? Alterar y trastocar la forma de algo. En este caso, ¿cuál es ese algo? La palabra de Dios, que es lo único que nos lleva a qué? A vencer al mundo. Pero si yo me dejo corrompir, o sea, dejo que se altere, hay algo del sistema del mundo que me lleva a alterar o a trastocar la palabra de Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Afectando el sistema de Dios. Y por lo tanto, teniendo afectado la palabra de Dios, ¿puedo vencer al mundo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Segunda definición dice, echar a perder, depravar, dañar o podrir algo. Y todo ese sistema viene del diablo. ¿Y cuál es su propósito entonces? Echar a perder la palabra, depravar la palabra, dañar la palabra, podrir la palabra. Y acá les está diciendo a los corintios, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción. ¿Y qué es lo que el diablo está queriendo hacer con la iglesia de Corintios? Podrir, seducirlos, entretenerlos, arruinarlos, enviciarlos. ¿Para qué? Para que ya no tengan devoción, para que ya no tengan pasión, para que ya no sean sinceros. Y si usted me pregunta, hermano, ¿lo logró? Lea solamente Corintios. Lea Corintios para que vea si la iglesia se corrompió o no. ¿Cómo entró? Corrompiendo. ¿Qué cosa? La pura y completa devoción a Cristo. No sé si me dejo entender. Cristiano que se distrae, cristiano que solo traga el diablo. Punto. No, pero a mí me entiende Dios, hermano. A mí me entiende Dios. Sabe que tengo problemas, sabe que tengo necesidades y es por eso que yo me puedo dar el lujo de vivir mi cristianismo como se me da la gana. Hago las cosas cuando me queda tiempo. Estás equivocado. No es así. Jamás va a ser así.
No puedes darle a Dios miseria de tu vida. No existe ese concepto. Y eso lo voy a poner claro, hermano. Pablo cuando vio a un Timoteo dijo, este vale la pena. Este es hombre de Dios. Y a los corintios se los dijo, ese trabaja igual que yo. Entonces tenemos que tener claro esto. La fe vence ¿qué? Vence al mundo. O sea, la obediencia a la palabra vence al mundo, hermanos. Vence al mundo. Pero si yo dejo que se corrompa la palabra por la seducción, por los vicios, ¿cree que puedo vencer al mundo? Tercera definición dice, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Qué interesante esa definición de la palabra corromper. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. ¿Acaso no viene así el diablo? Ujú. No viene el diablo así como vino donde el Señor Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, porque Dios conoce tus situaciones, sabe que tienes tus hijos, sabe que tienes necesidades, convierte esta piedra en pan. Pero Cristo le dijo, escrito está, diablo asqueroso, no me vas a venir aquí a corrompir la palabra de Dios. ¿Usted se imagina que haya creyentes que le digan así al diablo cuando viene con su tontería? Que Dios te entiende, que Dios te comprende, que le hace, que no ni le escuches de pastor, ya te cansó, no te entiende porque no capisce niente. Pero ellos sí entienden, o sea, así como le dirían a Pablo, ¿verdad? Se recuerda que Pablo dice a los corintios, ustedes sí se entienden, ustedes sí son sabios, inteligentes, entendidos, le dice Pablo a los corintios. ¿No? Ahora miren. La definición 3 es interesante, hermano. Dice sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Eso de esa manera viene el diablo, pues. De esa manera viene el diablo. ¿Para qué? Para corrompir, ¿qué cosa? Tu pura y completa devoción a Cristo. El sistema, yo le dije desde un inicio, el sistema demoníaco está bien organizado, hermano, para esto, para corrompirte. Bien organizado. Solo los cristianos que andan bobeando, los que aman el mundo, los que no quieren obedecer la palabra, los que sienten la palabra como algo pesado. ¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! Y más ese pastor, peor todavía, más pesado. Más pesado todavía. Pobre la hermana Laura. Entonces vamos a ver la cuarta definición. Pervertir a alguien. Y eso es lo que hace el sistema de este mundo. Pervertir a los cristianos. Quinta definición. Hacer que algo se deteriore. Eso es la definición de la palabra corrompe. Cuando el diablo viene de esta manera, con el sistema del mundo, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? Deteriorar, ¿qué cosa? La palabra. Por eso es que hay cristianos que no vencen al mundo, porque tienen un evangelio tan extraño, tan escuincle, tan desnutrido, tan inservible. Por eso cualquier cosa el sistema del mundo es terrible. Por eso es que es muy importante estudiar algunos términos, algunas palabras que está puesto ahí. Es muy importante eso. Ahora, la iglesia de Corintios llegó a caer en una decadencia espiritual por el desgrado del conocimiento de la palabra de Dios, al punto que el apóstol Pablo les escribe este terrible mensaje. Mire, usted va a ver ahora lo que va a suceder. 1 Corintios 6:9.
1 Corintios 6:9, ¿qué dice? Vamos a ver, 1 Corintios 6:9, ¿dónde está? Ok, ahí está la versión, NTV. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Asimismo, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, siga subiendo un favor, hermano. Versos 10 y 11. Mire, o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan, dile a la persona que está a tu lado, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora siga subiendo un favor, voy a leer el verso 12, que me interesa eso. Porque nosotros pensamos que pecado solamente es eso lo que mencionó, ¿no? Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y ese es el problema verdadero del cristiano. No, hermano, esas cosas que mencionó primero no las practico. El problema quizás de muchos cristianos, aunque si muchos viven en esas cosas, desgraciadamente, que ya es claro donde Pablo dice, ¿no? Los que practican esas cosas no entrarán al reino de los cielos. Claro, hermano, el que practica esas cosas, ¿cómo es que está venciendo al mundo, pues? ¿Qué está haciendo entonces con la palabra? ¿Se cumple o no se cumple lo que Pablo les había advertido a los corintios? Tengan cuidado, temo, dice. Y la palabra temer de Pablo es algo que dice, es preocupante el grado en el cual se encuentran ustedes. Grave su situación. Es tan terrenal su mentalidad que va a ser terrible su conducta. Y su conducta de una persona que desprecia el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo único que le lleva a vencer el mundo, es esa conducta que acabamos de ver. Ahora el verso 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y este es el problema de muchos creyentes. Ay, es que yo no lo veo malo. El problema no es que si tú lo ves malo, no. El problema es si es provechoso para tu vida espiritual. Ese es el problema. Ay, es que no te veo nada de malo. Es que yo tengo que hacerlo. Es que yo tengo que hacer esto. Es que tengo que hacer el otro. Es que yo es que acá. El problema no es eso. El problema es si eso es lo que estás pensando tú que es algo admitible para Dios, es provechoso para tu vida espiritual. Porque tienes que tener cuidado, hermano. Si su fe no está venciendo el sistema del mundo, entonces es una fe muerta. Una fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Una creencia sin vivencia no sirve para nada, absolutamente para nada. Así que de nada me vale, de nada me sirve estar escuchando la palabra de Dios y estar leyendo la palabra de Dios y después la desprecio. A mí qué me interesa. Sí, pero hasta cuando puedo, cuando no se me presentan otras cosas. No tiene sentido ser cristiano de esa manera, no tiene sentido. Es preocupante el estado en el cual se ha caído la congregación en su gran mayoría. El mundo ha aplastado, ha corrompido la pura y sincera devoción que tenía a Cristo en otros tiempos. Hoy el cristiano vive como se le da la gana, hermano. Esa es la pura verdad. Ahora, ¿cómo puedo yo decir, no, no, yo sí estoy venciendo al mundo? Si no hay obediencia, ¿cómo se puede vencer al mundo? No hay, si no hay obediencia, no se vence al mundo. El mundo se lo ha tragado a la iglesia hoy en día. Se lo ha tragado, hermano.
Al punto que los pastores tienen miedo hasta de decirle algo hoy en día a los creyentes. Después ellos dicen, que vivan como quieran, pues. Que vivan como quieran. Y están tan desubicados que ni nada le dicen, pues. Mira lo que nos dice Filipenses capítulo 3. Per- perdóneme. Vamos a ver Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 11, hermanos, perdone. Hebreos capítulo 11. Perdónenme. Ya estoy emocionado ya porque me falta 2 horas nada más. Me faltan 2 horitas nada más y estoy sufriendo, me emociono. Hebreos 11 dice, mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dile a la persona que está a tu lado, por la fe, en el concepto de lo que va a exprimir el escritor de Hebreos es por la obediencia a la palabra, alcanzaron buen testimonio. Hay la persona que está a tu lado y te interesa alcanzar buen testimonio, dar buen testimonio. No, a mí me interesa solo. Mire, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que muchos creyentes claudican en su fe, o sea, decaen de su fe, decaen de las cosas de Dios, porque no tienen convicción, en realidad no creen que es así. No creen que es así como está escrito en la Biblia. Cuando Cristo dijo, tienes que negarte para seguirme y cargar tu cruz, es así, hermano. Así se vive el Evangelio. Si usted no cree, es su problema. Si usted lo acomoda como se le da la gana, es su problema. Pero el Evangelio es eso. Hay requisito para seguir a Cristo. Ahora mire, verso 3. Voy a volver a leer. Por la fe entendemos haber sido constituido, perdón, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Que Dios mismo dé testimonio de Abel. Incluso, como yo le decía la vez pasada, ¿no? Cuando usted se muera, ¿qué van a hablar sus nietos, sus hijos de usted? Un creyente, ¿qué es de esos creyentes a puro sangre? De esos meromeros, o de un creyente esclinque. Porque van a dar testimonio de qué clase de cristianismo ha vivido usted. No, mi mamá, mi papá han vivido un cristianismo cómodo, cómodo, cómodo. Eh, Hacían lo que querían, pero el problema es que no, la mayoría de creyentes no les interesa dar buen testimonio, hermano. Desgraciadamente, por eso sus hijos van a adquirir ese cristianismo sin sentido, sin compromiso y sin obediencia a la palabra de Dios, porque hay cosas a las que están viciadas, hay cosas a las que están acostumbradas y no quieren soltarlo. Y creen que es una opción la palabra de Dios. No es una opción, no te equivoques. La palabra de Dios no es una opción, es una obediencia, es un mandamiento. No es una opción. Por eso es que hay hijos que viven con sus papás. Ay, es que yo, Dios me entiende, es que yo no tengo, es que es normal, si eso miran, que van a ser diferentes. No. ¿Por qué Timoteo era diferente? Porque tenía una madre y una abuela coherente.
Ahora mire, verso 5. Por la fe no fue puesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Bien? ¿Por qué agradaba a Dios? Porque obedecía a Dios. Él escuchaba la palabra de Dios y obedecía a Dios. Abel escuchaba la palabra de Dios y obedecía a Dios. ¿Por qué se da buen testimonio de ellos? Porque al escuchar la palabra de Dios, ellos no estaban, a ver, a ver si puedo, si me da la gana. No, ellos no estaban así. Entonces sigamos leyendo, miren lo que nos dice. Verso 6. Sin fe, di a la persona que está a tu lado, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe es imposible, sin obediencia es imposible. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque ¿cómo puede agradar a Dios a alguien, hermano, que ama el sistema del mundo? Si la Biblia automáticamente lo dice, el que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Pero ahí hay cristianos, ¿verdad? No, es que es difícil, es difícil. Claro que es difícil. Claro que es difícil para con los que están atacados al mundo y no quieren obedecer la palabra de Dios. Juan en veces dice, en esto se demuestra el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Ahora entiende por qué hay cristianos que les es difícil, ¿verdad? Ahora entiende, ¿verdad? Entonces, nunca nos olvidemos, hermano, de este versículo 6 donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 9 dice, perdón, verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si usted sigue leyendo todo el capítulo, va a llegar un versículo donde dice, que a mí en lo personal fue el versículo más desafiante que quizás he leído en la Biblia, donde dice que el mundo no era merecedores de estos hombres de Dios. El mundo no era merecedores de estos hombres de Dios. Usted, ahora que antes de que se vaya a dormir, le invito a leer todo el capítulo 11. Es un espectáculo. Aquí va a hablar de Rahab, incluso una mujer prostituta que cuando escuchó la palabra de Dios se convirtió de todo su corazón. Y de esta mujer, en la cuarta generación, viene la descendencia del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. De esta mujer, una pagana, una mujer que era prostituta y que tenía dioses demoníacos. Pero al escuchar la palabra de Dios, tembló con todo su corazón, se convirtió al Dios verdadero y le sirvió de todo su corazón. No estaba que... Y ella pudo vencer al mundo, pudo vencer al mundo. Le voy a seguir leyendo un poquito ya. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Verso 12 dice, por lo cual también de uno de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo
en multitud y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confiando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Vio? ¿Por qué vencieron ellos el mundo? Porque ellos vivían por fe, hermanos. Vivían por fe, la obediencia a la palabra de Dios. Para ellos eso era la única razón de vivir. ¿Por qué la Biblia los califica como vivían como extranjeros en este mundo? Porque ellos jamás consideraron amar el sistema de este mundo, pues jamás. Por eso es que se da testimonio de estos hombres de esa manera. ¿Qué testimonio van a dar de usted? ¿Qué testimonio está dando usted en estos días? ¿Amo las cosas de Dios de verdad con todo mi corazón? ¿O estoy enviciado? ¿O me siento caprichoso? ¿O no quiero que nadie me diga nada? Entendamos bien y apliquemos el concepto correcto de las Sagradas Escrituras a nuestras vidas. Dios nos ayude a que de verdad podamos obedecer la palabra y no solamente ser oidores olvidadizos. Porque la persona oidor olvidadizo, hermanos, tiene una fe muerta. Y la fe muerta es considerada una persona incrédula. Y según Apocalipsis capítulo 20 dice que los que van a ir al lago de fuego después de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, y todo eso, dice que van a ir los incrédulos. Y los incrédulos son solamente los que han negado la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es negar la fe en Cristo Jesús? Desobedecer la palabra de Dios de una manera que teniendo conocimiento la desobedecieron. Tenemos que tener mucho cuidado en la advertencia que Pablo le dice a los corintios, que ellos no hicieron caso, ¿verdad? Temo que así como la serpiente engañó a Eva astutamente, vuestra pura y sana y confiable devoción a Cristo Jesús sea que corrompida. Y hemos estudiado la definición de eso. Dios nos ayuda a ser obedientes. Confiemos en Dios, porque todos los que usted ve acá, después se va a topar con la historia de Moisés en este relato de Hebreos 11, y ahí es más específico todavía lo que estamos tratando en este momento. Le invito a que usted escudriñe de una manera muy detallada cuando el escritor de Hebreos se refiere a Moisés, que eso es lo que, lo que queremos decir sobre este asunto. Que Dios nos ayude, hermanitos, nos ayude a ser hacedores de la palabra, vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Padre, le damos gracias por este momento.